Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde Frecuencia TV Perú estamos hoy en su programa Tributación al Día. Soy Héctor Calderón y hoy día vamos a tratar el tema de alquileres. ¿Qué clase de alquileres? Alquileres de bienes inmuebles, propiedades, terrenos, casas, edificios. Se puede alquilar una pared, se puede alquilar la fachada y también alquileres de empresas. Las empresas realizan alquileres de espacios. Se da el caso que dentro de un solo punto fijo, bajo una sola puerta, ingresas y al interior hay varios inquilinos, hay varios negocios, hay varios RUS. Entonces tenemos uno que saca fotocopias, es un nuevo RUS. Uno que vende gaseosas es otro nuevo RUS. O sea, dentro de un solo local pueden haber 2, 3, 4, pero el propietario de ese bien es otro que le alquila a empresas. Hay empresas que alquilan sus espacios, hay entidades públicas que alquilan sus espacios. Por ejemplo, la mayoría de ministerios alquila sus espacios para que exista ahí un concesionario de refrigerios. O sea, uno no necesita irse a la calle porque tiene dentro del propio edificio alguien que le vende menús, pero ese es un alquiler. Ese es un alquiler. Hay universidades que tienen ciudad universitaria, llámese la UNI, llámese la Agraria, llámese San Marcos, que tienen al interior librerías, tienen al interior fotocopiadoras, o sea, entidades públicas que realizan alquileres. Entonces vamos a hablar del tema de alquileres que hacen las personas naturales, que hacen las empresas y que también hacen las entidades públicas. Ahora, un alquiler, al concluir el mes, los primeros días del siguiente mes tiene que pagar un impuesto a la renta. En el caso de impuesto a la renta de personas naturales llamados de primera categoría o simplemente alquileres que realizan los propietarios. Si la persona, el dueño, el propietario, usted puede ser, el alquiler mensual de 5.000, el 5% de 5.000 deberá pagarlo en Banco de la Nación. El caso especial es que los alquileres no se pueden pagar en cualquier banco. El impuesto solamente se paga exclusivamente en Banco de la Nación. De cualquiera que alquile, cuando cobra, de los 5.000 que cobra, el 5% viene a ser 250. Esos 250 en los siguientes días del siguiente mes debe abonarlo solamente en Banco de la Nación. En los alquileres se da el contrato de alquiler y se da por lo general garantías. La garantía no tiene tratamiento tributario, la garantía no está sujeto a pago de impuestos, solamente la merced conductiva del alquiler. Ahora, no hay ninguna ley tributaria que diga que los contratos tienen que ser notariales. El contrato es simplemente un contrato privado, un contrato por escrito, un contrato tipiado, pero no requiere ser legalizado. Es opcional, finalmente es opcional. Ninguna ley tributaria, el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB te exigen contrato notarial. De tal manera, suficiente un contrato, que puede ser contrato privado, donde se señalan las reglas claras, las fechas y punto. Entonces, los alquileres que realiza una persona están sujetos a un gravamen de 5%. Aquí vamos a encontrar dos situaciones: renta real o renta bajo base cierta y la renta presunta. La renta real o la renta sobre base cierta es que efectivamente tienes un inquilino que ha firmado un contrato, tienes un inquilino que te paga y por el cual tú depositas el 5%. ¿Qué es lo que señala la ley del impuesto a la renta? Que cuando tú pagas ese 5% en Banco de la Nación, el original del pago que has hecho, o sea, ese ticket que te da el Banco de la Nación, que dice el número de orden, periodo tal, impuesto tal, ese original se le debe entregar a tu inquilino. El original, no dice copia, no dice un recibito administrativo, no dice un recibo, una factura, dice el original del abono efectuado del Banco de la Nación del 5%. Eso debes darle a tu inquilino. Tu inquilino puede ser una persona natural, una familia X, o puede ser una empresa o una entidad pública. A ese inquilino le tienes que dar el original
del pago del impuesto a la renta. También, las empresas pueden realizar alquileres. ¿Ya? Las empresas, cuando realizan alquiler, ahí hay dos impuestos. Hay el impuesto del IGB y hay el impuesto a la renta. Por el lado del alquiler de bienes, uno puede alquilar equipos de sonido, uno puede alquilar sus espacios, puede alquilar otros locales, y la empresa tiene que emitir una factura electrónica y ahí incorporar el 18% de IGB y a fin de mes hacer un pago a cuenta del impuesto a la renta del 1.5%. Ahora, volviendo al caso de las personas naturales, una persona natural puede tener en un solo local varios inquilinos. Algo así como que una persona natural es dueño de un edificio y tiene 15 departamentos, tiene 15 inquilinos, 15 departamentos. Pero se da el caso en algunos locales comerciales que el propietario es dueño de un local nada más, dueño de un local, con una sola entrada, en una esquina, en un costado, pero una sola entrada. Pero cuando ingresas al interior de ese local vas a encontrar como 8 inquilinos, todos con la misma dirección. El propietario tiene un solo local, una sola puerta, pero al interior tiene 8 inquilinos. Esos inquilinos pueden ser negocios. Lo que se da en la práctica cuando vamos al centro de Lima, vemos que entras a un local y al interior hay varios negocios que pueden estar en el nuevo rubros, en el régimen especial, régimen general. El propietario a cada uno le tiene que cobrar la merced conductiva y abonar un 5% del impuesto a la renta al terminar el mes, al terminar el periodo. En un solo local, al interior encuentras una microempresa que se dedica a sacar fotocopias, otra microempresa que vende correas, otra microempresa que vende caramelos, otra microempresa que vende gaseosas, puede haber inclusive gente que vende sanguchitos, son varios microempresarios. El dueño a cada uno le va a cobrar y el dueño a cada uno le va a entregar el original del pago del 5% de impuesto a la renta. Entonces estamos hablando del tratamiento de alquileres reales, sobre la existencia de un pago. Ahora, acá existe lo que es bancarización. Bancarización significa que el inquilino le tiene que pagar en la cuenta del propietario. Lo ideal es eso, y la ley exige que los pagos sean en cuenta del dueño. El dueño le tiene que entregar su número de cuenta y debe decirle, ahí me paga. ¿Qué va a ocurrir? Que al ir a pagarle el inquilino al banco, surge el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, el 0.005%. Cuando el inquilino le paga, 0.005% del inquilino, y cuando el propietario va a recuperar o va a cobrar ese dinero al banco, 0.005%. Es decir, los alquileres indirectamente, cuando se pagan la merced conductiva mes a mes, en cada banco surge el impuesto a las transacciones financieras y el ITF va a gravar a inquilino y a propietario, bajo la modalidad de percepción o retiro. Esa es renta de alquileres sobre base cierta. Ahora, ¿puede darse renta de alquileres sobre base presunta? Por supuesto que sí. La base presunta es que existe lo que se llama una cesión gratuita. Una cesión gratuita de mis bienes en favor de otro. ¿Ya? Eso vamos a tratarlo en el siguiente espacio. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos.
Bien, nuevamente retornamos, estamos en Frecuencia TV Perú, en vivo, en su programa Tributación al Día. Soy Héctor Calderón y estamos tratando el tema de alquileres, impuesto a la renta por alquileres en caso de personas naturales. Impuesto a la renta, ahí que ve, en caso de empresas, en caso de entidades públicas. Bien, nos vamos a tocar esta vez el tema de la renta presunta. Cuando un propietario tiene que reconocer que hay una renta presunta, cuando es una cesión gratuita. Bajo esta modalidad tenemos, por ejemplo, que las familias, al ver que sus hijos son profesionales, le dicen a su familia que le cede un espacio para que ponga ahí su consultorio, si es que ha estudiado medicina, para que ponga su estudio de abogados, para que ponga su estudio de contabilidad, para que ponga su consultorio de psicología, en fin. La familia al hijo le dice, esta parte de la casa es para que pongas tu negocio profesional. Y no le va a cobrar, porque papá no le va a cobrar al hijo o a los hijos. Esa es una modalidad de cesión gratuita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Al terminar el año, se efectúa la famosa declaración jurada anual del impuesto a la renta. Y ahí se regulariza. Es decir, la renta bajo base cierta, cada mes se paga 5%. En tanto que la renta presunta solo hace declaración jurada anual una sola vez y ahí determina el impuesto a la renta anual de esa cesión presunta. ¿Y cómo calcula esa renta presunta? Sobre la base del 6% del autoavalúo de ese bien. O sea, hay que hacer una declaración jurada del autoavalúo independizado, porque no va a hacer una base de cálculo sobre el 100% de la casa habitación, sino exactamente del porcentaje del área que ha cedido gratuitamente. Por eso se efectúa la famosa independización predial en la municipalidad distrital y en base a ese espacio se paga el 6.25% anual, que equivale a un 5% mensual. Ahora, hay casos en que algunas familias se incorporan a una determinada religión y que viene ocurriendo con las religiones distintas a la católica, porque la religión católica por lo general tiene un local que pertenece a la Iglesia Católica, pero otras religiones es de la propia familia que dice, ahora en mi casa será un centro de adoración, le prestan su casa, le dan la casa a determinada religión. Ese préstamo de su casa para que ahora se utilice como un templo de adoración es una cesión gratuita y eso está sujeto a base presunta, impuesto a la renta de alquileres. Otro caso que he tenido que resolver también ha sido el tema de época electoral. En época de elecciones las casas prestan su fachada, prestan su pared y se pintan, vote por fulano de tal, vote por candidato tal. Ponen una banderola en su pared, en su ventana, ¿no? Por determinado partido político, o lo que es su azotea y algunos dicen los aires. También se pone un mural, un cartelón inmenso por el cual se está cediendo gratuitamente para que determinado candidato haga su campaña gracias a la colaboración de esta familia. Bueno, eso es cesión gratuita y eso está grabado con impuesto a la renta de alquileres bajo la modalidad de renta presunta. En todos esos casos se hace declaración jurada anual y se paga el 6.5% una sola vez al año. Bien, ahora, las familias también pueden alquilar su vehículo, pueden alquilar sus equipos de sonido, sus toldos, sus sillas, sus mesas, pueden alquilar. Eso es alquiler de bienes muebles. Y el alquiler de bienes muebles también se paga 5% del alquiler mensual. Pero igual que los terrenos, los espacios que se dan gratuitamente, se puede ceder gratuitamente. Mira, necesitas hacer una apoyada, una reunión social, la fiesta de 15 años, matrimonio, yo te doy gratuitamente para ese día mi equipo de sonido. Te lo doy gratuitamente. Eso es una cesión gratuita. Eso se regulariza en el impuesto a la renta anual como renta presunta. Te puedo ceder mi vehículo.
a mi hijo, a mi hija, para que tú lo manejas y vivas de taxi. Pero yo, dueño, te lo doy gratuitamente. Esa es una cesión gratuita, renta presunta. Eso paga impuesto a la renta presunta, que se declara una vez al año y se abona el 6.5% anual. Todos estos temas son rentas de personas naturales. Ahora, en el caso de las empresas, igual que las personas físicas, pueden realizar alquileres. Las empresas, por ejemplo, he visto yo en Mesa Redonda, he visto en Gamarra, que una empresa alquila su pared de su tienda. Alquilan la pared de su tienda para poner un cartel, para poner un aviso, para poner colgadores. Alquilan, en dólares todavía. Ese es alquiler de empresa. Eso tiene que emitirse una boleta de venta electrónica o una factura electrónica. Con IGB, está afecto a IGB. Cuando una empresa realiza alquileres, paga IGB. Y cada mes debe hacer el pago a cuenta mensual del impuesto a la renta, el 1.5%. Cualquiera sea el régimen que sea, el régimen especial, régimen libre tributario o régimen general, realizan alquiler de sus espacios, de sus paredes, de sus ventanas. Eso es alquiler de empresas. Ahora, ¿requiere de algún contrato? Puede que sí, puede que no, porque ¿qué cosa es en el caso de las empresas una factura? La factura equivale a un contrato entre un vendedor y un comprador, entre uno que quiere el servicio y el otro que le ofrece el servicio. La factura, el comprobante de pago es un contrato. Así que una empresa, si desea, puede hacer un contrato de alquiler o si desea simplemente la factura. Lo interesante, lo determinante es que exista el comprobante de pago, el IGB y el pago mensual del impuesto a la renta. Ahora, las entidades públicas, entidades del Estado, también realizan alquileres. Es el caso que tienen comedores privados, o sea, una empresa privada que ha alquilado un espacio del ministerio para vender el menú a los empleados. Hay universidades que en su ciudad universitaria alquilan a negocios privados que tienen fotocopiadoras, que venden gaseosas, que venden comida. O sea, hay empresas privadas que trabajan al interior de una universidad pública. Esos son alquileres. Y esos alquileres están afectos a IGB. ¿Y quién tiene que pagar el IGB? El propietario, en este caso la entidad pública, la universidad, instituto o ministerio. Y dependiendo del monto, eso puede estar sujeto a detracciones o puede estar sujeto a lo que se llama el spot. Quiere decir que la entidad pública tiene que aperturar una cuenta en el Banco de la Nación para que ahí le depositen un porcentaje conocido como detracciones del IGB. Es decir, ¿por qué estas entidades, siendo el Estado, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, están inafectas? En la medida que cumplan sus objetivos de su ley de creación. La Constitución y la ley de creación les ha dicho, ustedes son para formar profesionales, para dar cultura y educación, no para vivir de alquileres. Entonces, cuando salen de su campo de acción, de sus estatutos, de la ley de creación, estarían grabados. Y ese es el caso cuando estas entidades públicas arriendan a empresas privadas para que funcione ahí un restaurante, una fotocopiadora, un internet, un negocio. Entonces surge lo que es el alquiler grabado y las entidades públicas están obligadas a pagar el IGB a la SUNAT. Luego tenemos el caso que si no se cumpliera con estas obligaciones tributarias, en el caso de las personas naturales que cada mes están cobrando y no pagan, ese pago a la vez es declaración jurada mensual. O sea, los propietarios que alquilan cada mes y pagan el 5%, ese pago a la vez es declaración jurada mensual. De tal manera que no pagar significa no declarar. Y en esos casos hay una multa del 50% de la UIT. La multa es del 50% de la UIT por no declarar dentro de su cronograma de pagos. Y en el caso de las empresas y personas jurídicas que son sujetos no grabados como las entidades públicas, que no pagaran el impuesto, que no declararan, en el caso de la multa es una UIT, 5.050, una UIT.
Entonces, es importante estar al día con otras obligaciones, que no solamente es el pago y la declaración, sino la manifestación importante que hay que hacer. Ahora, ¿qué está ocurriendo en estos meses? Que la SUNAT está enviando cartas inductivas. ¿Para qué? Para que el empresario o la entidad pública diga, o la persona natural diga, si es inquilino o no es inquilino, y rinda una información. Entonces, en estas fechas, en estos periodos, se está entregando cartas inductivas sobre todas las empresas y le dicen, hemos revisado su ficha RUC, su inscripción al RUC, y usted ha puesto acá en el RUC, su local queda en tal dirección, pero ha puesto que está en su condición de inquilino, no es local propio. Por lo tanto, su negocio funciona en un lugar de alquiler. Usted es inquilino, como empresario, con su negocio. Sírvase informarnos todo el año 2023 quién es el propietario que le arrienda, el contrato de alquiler y los pagos efectuados como inquilino. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, la empresa tiene una opción de 10 días para entregar la información. ¿Qué ocurre si pasan los 10 días y no entregó la información? No hay multa, porque la carta inductiva es una situación de verificación, nada más. No es fiscalización, es verificación. Entonces, si no rindes esa información, obviamente, en los 10 días de plazo que hay, días hábiles, simplemente no pasó nada, no hay multa, digamos, económicamente hablando, tributariamente no hay multa. Pero inmediatamente la SUNAT, cuando no le respondió, te puede hacer una fiscalización. O sea, incumplir con una verificación puede generar una fiscalización. Lo ideal entonces es responder por mesa de partes internet, indicando o adjuntando. Ya primero se indica los pormenores, el detalle de toda la situación con el propietario y se agrega el contrato y los recibos de pago. Ahora, yo he atendido algunos casos y a pesar que existe el contrato que dice se pagará vía banco, en dólares todavía, una hojita, un recibo de librería, y otras veces lo anoto en un cuaderno nada más. Y entonces esta empresa que la SUNAT le ha pedido documentación, lo que tiene que hacer es contarle la verdad. Decirle, mi propietario, a pesar que existe el contrato, nunca me ha dado el pago del 5% de alquileres y solamente me ha hecho firmar en un cuaderno, me ha emitido un recibito simple, un papel. Todo eso se saca fotocopia y se adjunta como prueba de que tú, como propietario, sí has pagado y has estado cumpliendo. Que el propietario no haya cumplido sus obligaciones tributarias es otra cosa. Pero tú tienes tu contrato, tú tienes el pago que convalida toda tu obligación económica con el inquilino. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, prevenir ahora, en tanto, pues, la administración tributaria viene ejecutando acciones sobre los inquilinos que, siendo empresas, están siendo combinados a presentar información de esta índole ante la SUNAT. Ahora, le decía lo siguiente: ¿cómo es el tratamiento de las personas jurídicas que no son afectas? Llámese universidades públicas, entidades públicas, inclusive colegios, ¿no? Colegios que alquilan sus campos deportivos, sus patios para que sábado y domingo se recree los vecinos del barrio. Todos ellos tienen que emitir comprobante de pago electrónico. Todos ellos tienen que pagar el IGB y tienen que aperturar su cuenta de extracciones y cada mes tienen que hacer el pago a cuenta del impuesto a la renta mensual. O sea, el hecho que sean entidades públicas no gravadas no quita que puedan realizar otras actividades al margen de la ley, pero tienen que cumplir tributariamente lo que la ley les exige. Otro caso: en verano
enero, febrero, marzo se dan las academias preuniversitarias. Y las academias preuniversitarias requieren de locales. ¿Y qué hacen? Lo más fácil, van a un colegio del Estado, hablan con el director, le dicen, están de vacaciones, no lo utilicen, aquí ponemos nuestra academia. Allí se salen de su finalidad de la ley y se vuelven como un comerciante más, como alguien que vive de alquileres. En esos casos tienen que estar grabados con IGB, aperturar la cuenta de tracciones. El representante legal será el director de la entidad pública. Las iglesias que también realizan alquileres, he visto una iglesia, creo que tienen infraestructura, campo deportivo, campo de básquet, que lo pueden alquilar a los que no son de su congregación. Y también corren esta suerte de pago de IGB y de renta. Entonces, en todos los casos, las personas jurídicas tienen que emitir comprobantes de pago electrónico. Ahora, estas entidades no lucrativas, que pueden ser colegios, que pueden ser universidades, institutos, o que pueden ser asociaciones religiosas, tienen que llevar contabilidad. Al margen del régimen tributario, por lo general todas están en el régimen MIPE o régimen general. Estas asociaciones, universidades, institutos están en esos dos regímenes. Tienen que llevar contabilidad paralelo a la obligación tributaria. La obligación tributaria le dice registro de ventas, registro de compras, ahora sí de electrónico, más libro diario de formato simplificado. Eso es para ello. Pero como asociación, como persona jurídica, deben llevar contabilidad completa. Libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, libro caja bancos. Y ahí tienen que incorporar los ingresos extraordinarios por alquileres. Y pueden ser sujetos de verificación o pueden ser sujetos de fiscalización tributaria, por supuesto que sí. La norma número 11 del Código Tributario dice que todo el mundo está sujeto a tributación, no solamente los grabados, sino también los no grabados. Entonces pueden fiscalizar a una iglesia, a una asociación educativa, a una universidad pública, por supuesto que sí. Es más, en las entidades grandes, llámese San Marcos, llámese la UNI, todos los meses hay un auditor relacionado ahí, pidiendo información, todo eso, o sea que están siendo supervisados permanentemente. Bien, vamos a atender algunas preguntas que hay a través del chat, ¿no? Entonces acá la señora Juana Mercedes, desde Targa, nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, ella tiene un camioncito que se lo ha alquilado a un vecino para llevar útiles a una municipalidad. Bueno, el camión, resumiendo, el camión es alquilado y este camión lleva útiles porque vende papeles a una municipalidad cercana. ¿Qué hace? Me dice, le está cobrando al taxista, al camionero, le está cobrando $2.000 mensuales. Bueno, señora, usted tiene que pagar el impuesto a la renta cada mes tiene que haber impuesto a la renta por alquiler de camión, sobre la base de renta real. Lo que le paga exactamente el camionero, que puede ser una empresa o este chofer, pero le está pagando usted cada vez que cobre 5% del alquiler, no de la garantía, sino del alquiler nada más, 5%. Bien, entonces estamos con el tema de nuestra oyente de la ciudad de Tacna, que nos consulta lo siguiente. Dice, ella alquila su camioncito a una empresa, a un chofer que lleva útiles de oficina a una municipalidad. ¿Qué tratamiento tiene que darle? Muy sencillo, señora. Lo que tiene que hacer es de lo que le paga la empresa o le paga el camionero o el chofer a usted tiene que abonar 5% de ese total. Ahora, existe bancarización. Ese chofer o esa empresa de camión, al margen de a quién sea su destino, sea la municipalidad, viaje por aquí por allá, pero usted le está cobrando a este chofer, a este señor que hace el trabajo del camión, le tiene que pagar vía banco.
Si no tiene cuenta, señora, lo que tiene que hacer es que le envíe como un giro en un banco y usted vaya ahí y ahí lo cobra. No lo debe cobrar a la mano, debe cobrarlo vía banco. Lo ideal es que usted aperture una cuenta y en esa cuenta el inquilino le pague ahí por el uso del camión. ¿Ya? Entonces, y usted cuando vaya, apenas reciba, usted tiene que pagar el 5% de ese alquiler. Ahora, puede ocurrir que este camionero se le pase el mes y no le pague dentro del mes, le pague a los 2 días, a la semana, o le diga, le pago los 2 meses juntos el siguiente mes. Puede pasar. Pero mire, a la SUNAT usted le tiene que pagar mensual. En todo lo que es alquileres de personas, lo que se da es el criterio del devengado tributario. Devengado, o sea, el vehículo que usted le ha alquilado, ¿lo está utilizando? Sí. Lo que pasa es que no le paga, no le paga. Eso para la SUNAT no importa. Para la SUNAT dice, usted lo ha cedido, lo está utilizando, págueme a mí. Después le cobrará a su inquilino, pero a la SUNAT no se le puede dejar de pagar. Es decir, cada inquilino que no le paga, usted tiene que pagar el impuesto a la renta del 5% mensual. En la práctica, cuando se alquilan casas, cuartos, existen un montón de inquilinos que no pagan. Los propietarios sí tienen que pagar el impuesto a la renta del 5%, bajo este principio del devengado que está incorporado en la ley del impuesto a la renta. Bien, por esta vez agradecemos todo lo que hemos expresado aquí en Frecuencia TV Perú en su programación Tributación al Día con Héctor Calderón. Muy buenos días y hasta la próxima.